Me voy bajando del avión ahorita. Vengo del SOAS. Vamos a comer mejor, ¿no? Vamos a comer un día te invito. Estoy saliendo el próximo. Pues Bueno, si quieres, ¿sabes qué? Sí, paso con tus secas y no se me molesta. Ajá. Ya vemos un día. ¿Qué? Ah, sí, ahorita lo vemos. Bien, buenos días. Una cordial saludo a todos ustedes. Es un honor tener aquí al excelentísimo embajador, el señor Duong Nguyen Huu, al coordinador de humanidades, el doctor Alberto Vital, al doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, a la doctora María del Carmen Contijoch, directora de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, y también a quien ha llevado gran parte de esta organización de este evento, a la maestra Vania de la Vega, Xiota, secretaria académica del PUEA, y al doctor Lucas Chastelsky, especialista en el sudeste asiático y en Vietnam. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar dándole la palabra en primer lugar al doctor Armando Sánchez. Por favor, doctor. Sí. Buenos días. Es un placer darles la bienvenida a este evento de Jornadas de Estudios sobre Vietnam, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Para nosotros es un honor tener aquí en el presidium al excelentísimo señor Duong, Nguyen, a María Carmen Contijoch, al doctor Alberto Vital y a la doctora Alicia Girón, que estamos inaugurando este evento, el cual es importantísimo, dadas las circunstancias económicas mundiales. Creemos que este tipo de relaciones bilaterales en estudios académicos sobre temas de relaciones México-Vietnam serán muy importantes para tener una visión de hacia dónde debe de ir la macroeconomía mundial, el comercio y todo este tipo de relaciones que benefician a los países mutuamente. Les damos la bienvenida y bueno, agradecemos su presencia. Ojalá que sea un éxito y toda la suerte. Sí, muchísimas gracias, doctor Sánchez. Le doy la palabra a la doctora María del Carmen Contijoch, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. Excelentísimo señor Nguyen Huu Minh, embajador de la República Socialista de Vietnam en México. Gracias. Estimados miembros del presidium, doctor Alberto Vital, doctor Armando Sánchez, doctora Alicia Girón, Vania, Ricardo de la ENALT, muy buenos días. Estimados estudiantes, profesores. Desde su creación en 1966, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras ha mantenido un espacio abierto para el estudio de lenguas y culturas establecidas en un amplio y diverso continente asiático. Las lenguas de Asia, actualmente impartidas en la ENALT, incluyen a las tres más importantes del este de Asia: el chino, coreano y japonés, y cada día con más demanda cada una de ellas. Dos lenguas semíticas, el árabe y el hebreo, además del ruso, lengua eslava de origen indoeuropeo. Cada una de estas lenguas se ha ido incorporando a nuestra escuela, a la hoy escuela, de manera paulatina, impulsando así el aprendizaje de lenguas y culturas. En los años 60, después del japonés y el ruso, junto a otras lenguas, dieron inicio a la historia del entonces CELE, y ya en la época de los 70 se incorporarían a nuestra oferta académica el árabe, chino y hebreo. Un par de décadas más tarde, el coreano. En 2015 se ofertaría por primera vez el taller de hindi. Alrededor del estudio de estas lenguas normalmente se percibe un cariz exótico, así como de cierta noción de complejidad e inaccesibilidad. No obstante, para el semestre en curso, las lenguas de Asia en la ENALT sumaron en conjunto más de 1,400 solicitudes de ingreso a primer nivel.
lo cual es muestra clara de un creciente interés por el continente asiático en nuestra comunidad universitaria. Por tal motivo, es un gran honor ser partícipe de esta primera jornada de estudios sobre Vietnam. Probablemente en algunos años se recuerde el 2018 por el primer taller de vietnamita en la historia de la INALT y, ¿por qué no?, después de este viernes, a invitarlo, señor embajador, a participar en muchas más actividades que de seguro podremos organizar y generar. Y por qué no, estamos abiertos a incorporar en un futuro próximo la lengua vietnamita. Agradezco al Programa Universitario de Estudios sobre Asia, especialmente a la doctora Alicia Girón y al doctor Lucas Chernesky, por la invitación a ser parte de este gran proyecto. Espero que las actividades académicas a celebrarse el día de hoy nos acerquen al bello país que es Vietnam. Los esperamos a todos el viernes a partir de las 3 de la tarde para juntos aprender su lengua en el taller, probar un poco de su gastronomía y disfrutar de un cine debate. Escribamos así, juntos, este nuevo capítulo en la historia de los estudios sobre Asia en nuestra universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carmen Cotillo. Bien. Las primeras jornadas de Vietnam, organizadas por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, tienen por objeto invitar al público universitario y en general a distinguir a este país del sudeste asiático como un referente por su liderazgo económico, político y social. Una muestra de ello fue el haber sido sede hace un año de la reunión de APEC. Vietnam nos está dando lecciones en materia de identidad cultural y de esfuerzos para la equidad de género, así como del desenvolvimiento económico que tiene en la región del sudeste asiático. A 43 años de relaciones diplomáticas con México, sus políticas públicas son dignas de conocer. De acuerdo al último documento del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del PIB en 2017 alcanzó 6.8%. Cabe mencionar que este 6.8 está por arriba del crecimiento de China en estos momentos. La inflación se mantuvo por debajo de la meta objetivo, o sea 4%, permitiendo bajos precios de los alimentos y un tipo de cambio estable. El consumo privado se sigue impulsando por la migración rural-urbana y hay una creciente clase media debido al mejoramiento de sus ingresos. Las condiciones financieras, los balances bancarios más sólidos y un clima de negocios, gracias a las reformas en el sector bancario, las privatizaciones y los recortes en la burocracia, han dado resultado para un clima y panorama estable para los inversionistas. A ello se suma un aumento en el superávit de la cuenta corriente a medida que la recuperación se está dando a nivel global y la depreciación efectiva real debida a un dólar más débil ayudaron a la entrada de fuertes flujos de exportaciones, turismo y remesas. Vietnam también recibió una inversión extranjera directa récord y otras entradas de capital ayudadas por el sólido crecimiento, la aceleración de la formación de empresas nacionales, las bajas tasas de interés a nivel mundial. El Banco Central mantuvo el Duong dentro de un estrecho margen frente al dólar y acumuló 12,000 millones en reservas internacionales en 2017, lo que refuerza los márgenes de estas reservas monetarias. En la última revista, justo la revista de Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional, que está en estos días ya circulando en Internet, menciona cómo la guerra de Vietnam tuvo un efecto similar con respecto a las condiciones que vivió el género femenino en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que la significativa participación de las mujeres en la guerra propició una incorporación masiva en esa nación. Hoy, las hijas y nietas de esas mujeres que lucharon en la guerra por la independencia de Vietnam
han hecho de su país uno de los líderes mundiales más importantes en lo que se refiere al empleo de mano de obra femenina. Casi 3/4 partes de la población femenina en edad de trabajar en Vietnam ha estado en la fuerza de trabajo durante al menos 2 décadas. Esto representa una de las tasas más altas y persistentes en Asia y el mundo. El poder de la paridad que promueve la igualdad de las mujeres en Vietnam y en Asia-Pacífico, de seguir la actual tendencia, se estima que la igualdad para las mujeres en la región podría aumentar en un 12% el PIB o cerca de 4.5 billones para 2025. La alta tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo supera a los mejores resultados entre las economías occidentales avanzadas. Después de este amplio panorama cuyos temas se profundizarán a continuación, solo quiero mencionar cuáles son los objetivos de estas primeras jornadas de estudios sobre Vietnam. En primero, es fortalecer el conocimiento de este país, que presenta una heterogeneidad en cuanto a su población, historia, geografía, cultura, por mencionar algunos campos de estudio. En segundo, construir puentes de investigación entre las y los investigadores mexicanos sobre Vietnam. Tercero, analizar temas pendientes de la agenda actual de la problemática de Vietnam, en específico los temas principales ejes de esta jornada: historia, derecho, geopolítica, economía e integración multilateral, APEC, ASEAN, TPP-11, problemas socioeconómicos y demográficos, en fin, toda una serie de temas que se van a tratar en unos cuantos minutos. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Vital, quien llevará la declaración inaugural de la primera jornada de estudios sobre Vietnam. Por favor, doctor Vital. Gracias. Muy buenos días, excelentísimo señor embajador de Vietnam en México y a la delegación que lo acompaña. Es un honor para nosotros tener a ustedes en este momento, en este recinto universitario. Quiero compartir con usted, señor embajador, el gusto por la filología que nos une, por la lingüística hispánica. Es una grata coincidencia, señor embajador, que hayamos justamente estudiado la misma disciplina, y esto me lleva a pensar, junto con lo que acabamos de escuchar en las intervenciones de la doctora Carmen Contijoch, del doctor Armando Sánchez y de la doctora Alicia Girón, en los vínculos entre los lenguajes en general y la economía en particular, la cultura como un conjunto y la economía como una realización de la misma, de la cultura. Y en efecto saludo el comentario que ha hecho, la propuesta que ha hecho la doctora Carmen Contijoch, en el sentido de que en un futuro la lengua vietnamita se pueda estudiar en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es una vocación de futuro lo que hay detrás de esta propuesta. Es una sugerencia, doctora, de que pensamos en construir una parte del futuro desde nuestra Universidad Nacional, y eso me parece que es una gran noticia. En efecto, como lo ha dicho la doctora Alicia Girón hace un momento, Vietnam es ya un referente importante para nosotros. Lo es ahora, felizmente, por razones de crecimiento económico, de atención a una vasta población, la 16ª de tamaño en el mundo. Este es otro punto que compartimos, ya no solo el señor embajador y un servidor, sino las dos grandes naciones, en el sentido de que tenemos que atender a una población amplia, vasta, dinámica, seguramente en buena medida constituida por gente joven, y por lo tanto los desafíos relacionados con esta vasta población que tienen tanto Vietnam como México pueden ser motivo de diálogo
entre ambos países, y qué bien que son las instituciones educativas, qué bien que el Programa Universitario de Estudios Asiáticos y Africanos, bajo la conducción de la doctora Alicia Girón y con su magnífico equipo de trabajo, asume esta tarea de coordinarse también con la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción para hacer posible este acto académico. Ha mencionado también la doctora Contijoch a los años 60, cómo olvidar, para quienes adquirimos conciencia de lo geopolítico, cómo olvidar lo que significaba el Vietnam como espacio de resistencia y como ámbito para la construcción de la propia nación conforme a la propia autodeterminación. En ese sentido, señor embajador, tenemos siempre mucho que aprender de ustedes en el sentido de cómo un joven país y al mismo tiempo milenario puede constituirse y puede salir adelante ante embates tan traumáticos como los que ha vivido su país. Quisiera decirles también que este tipo de actividades son hoy más que nunca prueba de la vitalidad de nuestra universidad. La universidad no se detiene y no se detiene nunca y no se detendrá mientras realicemos este tipo de actos, y la investigación es un espacio también para mostrar cómo nuestra universidad ante cualquier circunstancia puede y va a salir adelante indudablemente, porque quienes tenemos la vocación de comprender al otro, de comprender, de interesarnos por otra lengua, de investigar cuáles son, como lo han dicho el señor director del Instituto y la doctora Girón, cuáles son las circunstancias generales, las cifras más importantes, el Producto Interno Bruto, en fin, todos esos datos que resultan siempre tan interesantes. Mientras tengamos esa curiosidad, que es la base de la investigación, indudablemente nuestra universidad no podrá ser detenida por nadie. Dicho lo cual, para mí es un inmenso honor pedirles a ustedes que nos pongamos de pie. Para, en presencia del señor embajador de la República de Vietnam, dar por inaugurado los trabajos de esta primera jornada de estudios sobre Vietnam, con la coordinación de Lucas Sarnecki. Muchas gracias, Lucas, muchísimas gracias por el trabajo, y con los mejores augurios de que tendremos un extraordinario trabajo. Lucas es también un experto en temas de Vietnam, y muchísimas gracias. Y siendo las 9:35 de la mañana de este miércoles 5 de septiembre de 2018, es para mí un honor declarar inaugurados los trabajos de estas jornadas. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Despedimos al presidium y le damos la palabra para seguir con nuestro programa. Va a iniciar la conferencia del excelentísimo señor embajador Duong Nguyen Huu. Gracias. Muchas gracias. Yo me voy a quedar atrás unos minutos y después sí. Aquí. Sí, aquí.
45 minutos, más o menos. Mucho, Bueno, yo le 15 minutos. Está bien. Luego sería mejor una sesión de Claro, va a ser más interesante. pregunta, respuesta, así, para conocer. Sí, pero, muy bien. Vamos a ver. Bien, pues es un lujo tener aquí al señor embajador, nos da mucho gusto. Y bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra, señor embajador. Sí. Pues primero, muy buenos días a todos. Estimada doctora Alicia Girón. Gracias. Distinguidos invitados, ante todo en nombre del gobierno y la representación diplomática de la República Socialista de Vietnam en México, quisiera extender nuestro profundo agradecimiento a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en general y a la dirección de su Instituto de Investigaciones Económicas en particular, por la gentil iniciativa de organizar esta jornada internacional de estudios sobre nuestro país, precisamente en el momento en que todo el pueblo vietnamita está festejando el 73º aniversario de su proclamación de la independencia y el día 2 de septiembre. Saliendo de las cenizas de la larga guerra, con el espíritu de edificar un Vietnam 10 veces más poderoso y hermoso, como deseaba el inolvidable tío Ho. El pueblo otra vez ha hecho grandiosos esfuerzos hombro a hombro para superar todas las adversidades y desafíos, cerrando las heridas de la guerra y construyendo un Vietnam con pueblo próspero, país poderoso, sociedad democrática, igualitaria y civilizada. Localizado en el sureste de Asia, una de las regiones más dinámicas del mundo, Vietnam es reconocido mundialmente como un milagro del desarrollo debido a la dinámica renovación socioeconómica durante las últimas 3 décadas, que ha transformado al país indochino en una de las economías de más rápido desarrollo, con un crecimiento anual promedio de 7%, convirtiéndose en un atractivo destino para los negocios en comercio y las inversiones. Actualmente, Vietnam se destaca como un miembro activo y responsable de la comunidad regional e internacional, que tiene relaciones diplomáticas con 180 países y en cambio comercial con más de 200 economías alrededor del mundo. La exitosa celebración de la reciente 25ª cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia en Pacífico, APEC, en la ciudad de Da Nang, constituye una prueba más de la política exterior multiforme y multilateral de Vietnam, así como su apertura económica. Y dentro de una semana, de 11 a 13 de este mes, nuestro país será también sede del Fórum de Economía Mundial sobre ASEAN 2018, WEF ASEAN. Pues muy queridos invitados y amigos, permítanme aprovechar esta ocasión para, en nombre de nuestro pueblo y gobierno, agradecer profunda y sinceramente al amigo pueblo y gobierno de México por su apoyo y solidaridad incondicional a nuestra pasada resistencia por la independencia y la libertad, así como en la actual construcción de un Vietnam cada día más próspero. Pese a la lejanía geográfica, a lo largo de más de 4 décadas, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales
Los dos gobiernos y pueblos mantienen siempre mutuas simpatías, comprensión y compartimiento en todos los ámbitos, político, económico, comercial y sociocultural. El intercambio comercial entre ambos países se ha incrementado rápidamente, con un avance de 10 a 15% cada año durante la última década, y ha logrado un monto total de unos 5.000 millones de dólares en el año pasado. Estamos convencidos de que cuando el Tratado Integral y Progresista Transpacífico, CPTPP, o sea, en TPP-11, como siempre se le llama, ¿no?, de que Vietnam y México son integrantes fundadores, entre en vigor, las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países alcanzarán una mayor envergadura en aras de la prosperidad de nuestros pueblos. Apenas hace una semana, en el recibimiento a los embajadores de Asia y Pacífico, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a nuestro presidente expresando que México ve en Vietnam un aliado estratégico para impulsar diversos objetivos que tenemos en común y que está dispuesto a entablar pláticas amistosas para explorar áreas fértiles con la finalidad de estrechar la relación entre nuestras naciones. Sin más, deseo que a través de esta Jornada Internacional de Estudios sobre Vietnam, los asistentes pudieran comprender más sobre un pueblo que ha luchado dignamente por su independencia y libertad, así como ha hecho gigantescos esfuerzos por desarrollar su economía en aras de la prosperidad y la felicidad de su pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Y entonces, pues le damos la palabra al público por si quiere hacer algunas preguntas. Sí. ¿Sí? Lucas, ¿tú qué? Sí, sí. A ver, voy a pasarle el micrófono para acá. Muy buenos días, señor embajador, estimada doctora Girón, coordinadora. Pues, es un gran honor para nosotros, para Puebla, también para la UNAM, dar la bienvenida para este primer encuentro sobre Vietnam en la UNAM. Especialmente hay que destacar muchas similitudes entre nuestras naciones, entre México y Vietnam. Cabe señalar que desde los años 80 se implementó la misma política de la apertura neoliberal, tanto en México como en Vietnam, y habría que hacer balance después de 3 décadas, o ya pasamos a las 4 décadas, de las ventajas y desventajas. Y me parece sus palabras, digamos, abren la oportunidad de la discusión multidisciplinaria. ¿Cuáles fueron estos cambios, alcances en distintos ámbitos de la sociedad, en la economía, cultura, en la posición internacional de ambos países? Y ojalá en el futuro vamos a organizar otro seminario, tal vez el próximo año o en 2 años, para fortalecer estudio entre nuestros países, entre México y Vietnam. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A mí sí me gustaría que nos dijera cuáles han sido los apoyos que el gobierno ha dado para la formación de las empresas principalmente. O sea, cómo ha fortalecido, porque vemos, por ejemplo, para nosotros es una gran lección, en su momento fueron los tigres asiáticos, y ahora
y bueno, si comparamos simplemente los modelos de desarrollo de México con Corea, con Japón y con otros países, vemos que para poder avanzar y para poder dar un gran salto, la participación del Estado fue muy importante. Entonces, sí creo que sería muy importante para nosotros saber cómo lo hicieron ustedes, independientemente de las aperturas que se dieron, ¿verdad?, a nivel internacional, o sea, como una política que fue para todos los países, cómo fue la participación del Estado, o sea, para fortalecer a los empresarios e incluso cómo regular las inversiones extranjeras, cómo pudieron mejorar y cómo están logrando esas tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces, creo que es un buen tema para que de alguna manera lo podamos mencionar aquí, un poco calentando los motores ya para la siguiente plática. Sí, muchas gracias por las preguntas. Yo puedo decir que me parece, ¿no?, que entre México y Vietnam tenemos muchas cosas en comunes, muchas similitudes en el desarrollo de la economía, ¿no? Como ha mencionado el doctor, sobre los años 80, cuando México empezó la economía neoliberal, ¿no?, y Vietnam empezamos la política económica de renovación. ¿Qué quiere decir? Que después de la guerra, durante los 10 años después de la guerra, en una situación de embarqueo, o sea, de muchas dificultades, y una economía de estatal que es, digamos, planificada y burocrática, ¿no? Y llega un momento que caemos en una crisis muy grave, económica y socialmente, y el gobierno decidió aplicar una nueva política que es la renovación económica y social de Vietnam, empezando por los 3 programas más importantes. El primero es programa de producción de alimentos para asegurar la alimentación del pueblo, porque en ese momento es una paradójica que Vietnam es un país que donde se puede principalmente agrícola, ¿no?, y tuvimos que importar productos alimenticios de otros países. Entonces, el primer programa aplicado es de producción de alimentos. Luego, el segundo programa es producción de los productos de necesidad primaria, ¿no?, como ropa, zapatos, al menos para que el pueblo no tenemos que importar más de sus productos. Y el tercero es la producción de artículos para exportación, o sea, aprovechando las ventajas que tenemos, como café, como té, como caucho, como otros productos que tienen país, de artesanía también. Luego empezamos a promulgar leyes de inversiones extranjeras, leyes empresariales, facilitando, ¿no?, en todo lo más abierto posible para atraer inversiones extranjeras en la infraestructura, en la industria, y empezando una nueva política que es modernización e industrialización del país. Y yo puedo decir que el papel del Estado es muy importante porque aplicamos la economía de mercado con orientación socialista, o sea, la economía cumple todas las regulaciones, todas las leyes, ¿no?, de una economía de mercado, pero la redistribución
de los, digamos, beneficios. No solamente se destina, o sea, como una economía de mercado normal, que se prevalece más la plusvalía. Aquí se redistribuye para los objetivos sociales, como la educación, la salud pública, los programas de creación de empleos y la seguridad, ¿no?, del pueblo. Así que yo creo que y últimamente también ya a lograr un nivel de ingreso promedio ya para el pueblo. Entonces empezamos a trabajar en programas más importantes, ¿no?, para modernizar el país. Yo creo que el doctor Minh va a tener más, porque es un especialista, ¿no?, en la investigación económica y social de Vietnam. Sí. Yo solamente puedo decir cosas generales. Muy bien. Y luego cedo la palabra al doctor Minh para explicar más. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Yo. Sí. Sí, rápido. Bueno, sí tengo preguntas, pero creo que se las voy a hacer al doctor. Pero sí, en su discurso ahora se nota, se escucha insistentemente el orgullo y el esfuerzo por la independencia, ¿no? Y pues es por muchos de nosotros conocido ese proceso, en particular en Vietnam, bueno, ser un territorio ocupado por Francia en algún momento y bueno, Japón en otro, y ahora por transnacionales, etcétera, pero también históricamente ha sido un territorio pues con una gran influencia de China. Entonces, creo que también tenemos eso en común, ¿no?, que tenemos una gran potencia como nuestro vecino, en los dos casos. Yo he trabajado más el caso de Corea, y bueno, reconozco que existe digamos, ese factor, ¿no?, esa constante en la historia. Entonces, mi pregunta ahora en todo este proceso de integración al sistema capitalista y cómo lo hace China, cómo lo hace Vietnam, ¿cómo ustedes, digamos, sobrellevan esa vecindad, ¿no? ¿Cuáles son los retos principales de una China que dice que, bueno, pues cada quien es libre, pero está ahí, ¿no?, interviene, está presente? ¿Cómo hace Vietnam para tomar su distancia de China y poder, digamos, de manera autónoma, independiente, llevar a cabo su proceso de desarrollo económico, social, etcétera? Ese es el factor China el que me interesa. ¿Cómo se lee, cómo se lidia con China? Efectivamente, Vietnam y México tenemos muchas cosas en comunes, y una de ellas es vivir al lado de un gigante, ¿no? O sea, México como un vecino norteño como los Estados Unidos, y Vietnam tenemos a China. Nuestra política exterior es siempre independiente, soberana, ¿no? Y que con el lema de que Vietnam quiere ser amigo de todos los pueblos en el mundo, y un miembro responsable de la comunidad internacional. Con China tenemos buenas relaciones, digamos, porque en la política nos comprendemos y compartimos ideologías, y en la economía, como somos vecinos muy cercanos, el intercambio comercial y de inversión es muy importante. Yo creo que es igual que México y Estados Unidos.
no podemos cambiar de vecinos, vamos a tener que convivir con vecinos. Y en lo demás, yo creo que estamos manteniendo buenas relaciones. Lo único que puede haber disputa, o sea, conflictos, es problema de la soberanía en islotes, en mar oriental, como llamamos, y como ellos dicen que en mar de China, ¿no? Y estamos tratando de resolver a través de diálogos, de negociaciones pacíficas. Esa es la política nuestra. Creemos que China es muy importante para Vietnam en el comercio, es un vecino, ¿no? Siempre de nosotros. Hay momentos históricos, 1000 años de dominación china sobre Vietnam, pero no hemos perdido nunca, no perdimos nuestra identidad nacional. Mantenemos y logramos la independencia de China. Y últimamente mantenemos buenas relaciones, es nuestra política interior. Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador de Vietnam, Duong, Nguyen Huu. Siento que ya hablo muchas gracias. vietnamita. Ya, cuando haya la facultad de idioma vietnamita de la señora María, de Carmen, sí, va a aprender. Voy a ser la primera alumna. Bien, entonces, pues cambiamos la mesa y Sí. le vamos a dar viene Lucas a moderar la mesa y al profesor de la Academia Vietnamita de Ciencias Sociales va a dar la conferencia magistral Nguyen Huu Minh. Pronuncia muy bien su nombre. Gracias. Muy buenos días. Xin chào, Bai Quang Com, Xin chào, Boi Sang. Recordando mis cursos de lengua vietnamita en 2006-2007 cuando estudiaba en Vietnam, fue una gran experiencia que me abrió oportunidad para estudiar este bello país. Ahora es un gusto para mí hacer esta presentación del doctor Nguyen Huu Minh, que él obtuvo el grado de Economía en 1979 por la Universidad Nacional de Economía en Hanoi, Vietnam. Luego obtuvo el título de máster y doctorado en Sociología en 1995 y 1998 en la Universidad de Washington, Seattle. Obtuvo el título de profesor asociado en 2002 y profesor titular en el 2016 otorgado por el Comité Nacional. Y entre las múltiples funciones que desempeñó, el profesor Nguyen Huu Minh fue director de Academia Vietnamita de Ciencias Sociales. También es editor-in-chief Vietnam Journal of Family and Gender Studies. Es miembro del Comité Científico de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam. Durante casi 40 años ha trabajado en el campo de la sociología y los estudios de la familia y género. Ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación sobre urbanización, migración, pobreza, relaciones familiares, igualdad de género, violencia doméstica,
trabajo doméstico, entre otros. Ha publicado numerosos libros y artículos, como lo son, menciono solamente algunos: Marriage in the Contemporary Vietnam, muchos artículos. Pues sin más por el momento, let me say some few words in English because Dr. Minh doesn't speak Spanish. So it's great honor for us, especially for university program on Asian and African Studies, which was recently created 4 years ago under leadership of Dr. Alicia Girón, General Coordinator of this program. It's great pleasure because the main objective of this program is to build bridges between Mexico and Asian and African countries. So please join me to welcome Dr. Nguyen Huu Minh as a keynote lecturer. Good morning, ladies and gentlemen. Dear Dr. Alicia Girón, General Coordinator of PUEAA. Dear Mr. Nguyen Huu Minh, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam, and dear distinguished audience. First, it is a very honor to me to be here to present some issue about Vietnam society. That is a very good chance for me to come here, especially like that is like a kind of the first steps to bridge the close relationship between Vietnam and Mexico in general, and between Vietnamese scholar and Mexican scholar in particular. I am sorry that I could not speak Spanish. So my presentation today will be in English, but I try to speak slowly, and so you can follow me easier. And if you have any question, just stop and ask me in any time. Yeah. My present today is gender equality in Vietnam, achievement and challenge. And the content I would like to present first introduction, and then the major achievement, and the third one is major challenges, and the fourth one is some issue to be concerned. You know that Vietnam is among the country to have a very great achievement in gender equality. However, during the last decades, we also still have many things like still problem existing. So that's why we try our best to solve the problem. Yeah. And in my presentation today, I will present to you some aspect of the gender equality in Vietnam. Not all of them, but just some aspect. First, for introduction, because here not all of you understand very well about Vietnam, so I just give you some like a very brief overview about Vietnam. So here Vietnam is located in Southeast Asia and bordered by China to the north, Laos and Cambodia to the west, and by the East Sea to the east. And at the time of today, we have almost 97 million. So that is very similar to population in Mexico. And that is the third most populous country in Southeast Asia and the 14th
most populous country in the world. And population largely concentrated in the Red River Delta and in the north, and in the Mekong Delta, Mekong River Delta in the south. And now mostly Vietnam still the rural country with 65% of population living in rural area, and around 49.5% of male. Yeah. Now we have 63 provinces and cities. Among them, 5 central cities, that is including capital city, Hanoi, and Hai Phong in the north, and Da Nang in the central, and Ho Chi Minh City and Cần Thơ in the south. And we have a Declaration of Independence on the 2nd September in 1945. And that is also, I feel very glad to be here during the time between like our Independence Day and your Independence Day. So 3 days ago is our Independence Day, and next 10 more days, that is your Independence Day. And that is for Independence Day, we also very close. And we, after Declaration of Independence in 1945, we have to do resistance against France during 1945, 1954, and then we against America from 1954 to 1975, like a 21 year of division between the North and the South. And in 1975, we have a great victory and reunion of Vietnam. So now I would like to move to the second part, that is the main achievement. Here I just show you only few of the main achievement, and I think that is a very important achievement for gender equality in Vietnam. The first thing, that is we complete legal framework and policy on gender equality and women empowerment. The second is strengthen state management system on gender equality. The third one is build and develop service model supporting gender equality. And the fourth one is improve female participation on leadership and management work, and gender equality on education. First of all, legal framework and policy on gender equality and women empowerment. We have a lot of the law and policy, but I just want to introduce you some very recently the law and policy passed. First, gender equality law in 2006, and the goal that is in the gender equality law in 2006 is put very clearly that the goal of gender equality are to eliminate gender-based discrimination, create equal opportunity for men and women in socio-economic development and human resource development, strive to reach genuine equity between men and women, and establish and strengthen cooperative and supportive relation between men and women in all aspects of social and family life. And in the gender equality law in 2006, the government also put some very specific measures for guaranteeing gender equality. First of all, like guarantee the basic principle of gender equality for reviewing, amending, and supplementing legal documents. Integrate gender equality issue in the process of formulating legal document. That is in the process of create and build the new law, we need to integrate the gender issue into the law. And verify the integration of gender equality issue in the draft law, ordinance, and resolution. And the second important law, that is Domestic Prevention Law 2007. That is a very important
put something put in the law. That is first definition of domestic violence. Many Vietnamese people before they did not know about like some their behavior can be put into like violating the law. Yeah. And also that is like a domestic violence. And they just think that is a very normal behavior of them. So here the definition of domestic violence, that is very important. Yeah. And in the law of like a domestic violence prevention, we also put list 9 group of behavior. We consider that is domestic violence. So that is very specifically for people to understand what kind of behavior that is domestic violence. And if that is domestic violence, that is violate the law. For example, like beating or like preventing someone from like staying in the home or something like that. And especially in the law also have something mentioned about the applied scope. That is, for example, including divorce or cohabitation. Even cohabitation is not very popular in Vietnam, but we also put into the law to make sure that people will understand their behavior violate or not violate the law. And the Marriage and Family Law 2014. In this law, we also have something very new. That is, we have the regulation about mention about same-sex marriage is not prohibited. Before that is prohibited, but now not. And allow asking other to help getting pregnancy. And domestic work is considered having income work. That is very important because before usually people understand that domestic work that is for women. And when the woman do domestic work, they don't get any income. So now the law put very specifically that domestic work is considered having income work. That is very important to change awareness of people about like equality between men and women, because mostly the domestic work is done by women. And in the Constitution 2013, put it that government has a policy to assure right and opportunity of gender equality, and gender discrimination is prohibited. And we also have many other laws, for example, like a human trafficking prevention law 2012, and cattle and official law 2009, government staff law 2010, labor code 2012, employment law 2013, and many other laws integrate gender equality into the law. And under the law, we have some like a strategy, national strategy or decree. For example, like a national strategy on gender equality 2011-2020, and national program targeting on gender equality 2011-2015 and 2016-2020, and national action plan on gender equality and gender integration into socio-economic plan 2011-2015 and 2016 and 2020. And we also have a national strategy of Vietnam family development 2011-2020, vision 2030, and national action plan on domestic violence prevention. For the second issue, that is for a second achievement, that is a state management system on gender equality. And here we can understand very briefly about gender equality system. Here that is the National Assembly, and in the National Assembly we have the Committee for Social Affairs. That is take care of all social issues. And we have the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs, that is we call like MOLISA, and that is the ministry responsible for
gender equality issue. And other ministry also have a department to be responsible for that. And in local government, we also have a department belong to like a Department of Labor, Invalid and Social Affairs. And we have a woman union, one very strong and important organization struggling for gender equality in Vietnam. So here we have a department of gender equality and committee for advancement of women and local branches. That is a very brief about the system in Vietnam for gender equality. And we try to improve a state management system on gender equality from central to grassroots level. Now we have 1,089 staff focusing on gender equality issue. That is the people specifically working on this issue. Of course, there are many other. They also work on something related to gender equality, but these people is focused on this issue. And the Central Department of Gender Equality, that is, we have one central department belong to the MOLISA, Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs, is responsible for this issue. And the National Committee, we have a National Committee for Advancement of Women, we call by NC4, is strengthened and improve activity quality. That is, they reorganized in 2008. And in the Ministry of Culture, Sport and Tourism, we also have one department, Central Department, that is Central Department of Family, taking care of gender equality in the family life. We also have some mechanism of feedback on gender equality. For example, we have a consultation forums on gender equality organized by National Assembly Committee of Social Affairs. Usually we organize the forum like that. And we have a group of Vietnam female National Assembly deputy established from 2008 and very active now. And the network of staff to make consultation on gender equality organized by NC4 since 2003 has been maintained and improved activity. And other social political organizations have been given opportunity to carry out state management activity on gender equality, especially women union. We also have some other kind of mass organization and NGO, and they have provided social feedbacks, mobilize, propagandize, and monitor to assure gender equality measure carry out effectively. And Women Union has participated on state management activity. That is follow the government decree in 2003. That is the Women Union can participate in the cabinet to discuss about many things related to the woman. And we also have many policy debate forum on gender equality have annually involved NGO. And also we have a gender action partner established since 2001. And that is a collaboration between the government organization and international organization and NGO in Vietnam. The third achievement, that is build and develop service model supporting gender equality. And we support women to have a vocational training, develop new job, start up to improve family economics, and support to build kindergarten in working place, because you know that it's very difficult for women to go for work if their children stay at home and nobody take care of. Yesterday when I took one taxi and I talked to taxi driver, very fortunately he is very fluent in English, and he talked to me about that, and he said
in Mexico also the problem. That is his wife stay at home and to take care of children. And he is drive like a taxi. And he said, what is the problem if like both are going to work? Because that is also very difficult in Mexico about to have children to kindergarten. So in Vietnam is the same situation like that. So that's why like the government and also some other organizations try to build kindergarten in working places. Of course, now still very difficult to do that, but that is the good direction. And vocational training center for women and in industrial zone, etc. And establish gender-based violence prevention model, including consultation, legal support, making new jobs, etc. So here, when we talk about like a gender-based violence prevention model, that is including not only domestic violence, but all the kind of gender-based violence, including like trafficking, woman trafficking, or like the girl trafficking, something like that, and support people in rural area or ethnic minority to dismiss the backward custom on gender equality. And we also established social work center on gender equality. For example, like we do for consultation, technical support, and human resource training. Actually, social work in Vietnam just very new development. Yeah, but we try our best to train first social worker, and from them we try to help the people, especially for women. And we did piloting gender-based violence prevention model in order to improve people's awareness on gender equality and set at least one intervention activity to decrease bad consequences of gender-based violence in community. The fourth achievement, that is female participation on leadership and management work. We have a lot of law and policy on this issue. For example, like a resolution number 11 of Political Bureau of Vietnam, and focus on like the necessary measure to improve the participation of women in leadership and management work. And national strategy on gender equality, as I mentioned earlier, and labor code mandate, etc. Always have a female as a vice president of the state during last 2 decades. And high percentage of female National Assembly deputy compared to countries in the region and in the world. And 3 political bureau members and chairwoman and vice chairwoman of the National Assembly. And increasing of high female officials. For education, we have a universal primary school and gender equality in popular school and college education. And now, female percentage going to school on time is higher than male. And female percentage with college degree in 2016 is 10.3% versus 11.2% of male. So that is very close. That is for college level. And female percentage having master degree and PhD degree in 2014 reached target of 2015. That is 43% of master degree and 21% of PhD degree. That is like some very general achievement, very major. And this is a general evolution. By World Bank 2006, Vietnam is among countries having great advancement on gender equality. Is a country having fastest changes on eliminating gender gap during last 20 years in East Asian region. And 2011, having great advancement and much successful in narrow gender gap compared to neighboring country. And 2016,
Vietnam has achieved important success in narrowing gender gap in many such fields as healthcare, education during fast economic development process. And this achievement is very important because when we improve legal framework and policy, we have a foundation for activity for gender equality and increase awareness for people on gender equality. And developing government office on gender equality help coordinate better activity of organization for gender equality purpose. And gender service model help carry out better activity on gender equality, and improving female participation in leadership is an important factor assuring their real power. And assuring gender equality in education is a firm foundation for increasing female ability, help them use effectively their capacity in all other fields. Even though we have got very major achievement and very important achievement, but we still face many challenges. And here I would like to introduce to you some challenges we still have to face. First, for female participation in powerful position. As I mentioned earlier, we got a great achievement on that issue, but still far from our target. For example, like a female percentage in management leadership, still low compared to male, and to female percentage in labor force. You know that compared to many other countries, Vietnamese female participate in labor force is very high, about 80% compared to many other countries. But their presence in the leadership position is still low compared to men. And female percentage of National Assembly deputy is fluctuation, not increase stably. For example, like from 11 term to 13, this is a 13, I'm sorry, 13 term, that is a decrease a little bit. When increase in 14 term, almost now is 27% of the deputy of National Assembly is woman. However, still lower than target of national strategy. That is, we try to have 33%, but still far from that. Here you can see like the change. That is from 1946, 1960. And here you can see very surprising. That is the highest is during the wartime. During the wartime, all the men going to the front. So the women, they take care all of that position. And they did very well, you know. But after that, you can see like a decrease. And with many support from the government and society, it increased again, but very slowly. You can see that. And here that is some figure about like the situation. For example, like in 2017, we have a trend among 30 ministry have a minister or vice minister a woman, or like 16 among 63 provinces have a female leader as a president or vice president. And female percentage at a position of commune secretary of Communist Party and president of commune is still low. For example, like this, that is like the National Assembly leadership. Chairwoman is 1, and vice chair is 1 among 4. And outstanding committee member is 5 among 18. About like 28%, and chair of National Assembly Committee is 20%, and permanent member of ethnic and other committee is 29%, for example, like that. So compared to men, still lower. And
female percentage in the government also the same. For example, we have one minister, woman, and president of province, that is also only one among 63. And vice president is 18 among like 220. The reason for that is the first traditional gender stereotype on the role of woman. Usually traditional thinking attaching women to housework, while the men are breadwinner. And in social affairs, because like they attach women to the housework, so they don't trust women very much in leadership position. And in family life, husband not encourage the wife to work for money outside. So when need to make a choice, women usually choose a housework and going back traditional thinking. Some women, they may think, okay, that is if I lose in the leadership position, for example, if I come back, and that is my family is have a problem. And another reason, that is we not having enough statistical data and indicator to manage and monitor gender equality, and difficulty in gender integration into legal document. Actually, this is a very difficult issue. We try our best, and international organizations also help us a lot on this issue, but still very slowly, because very difficult to integrate the gender issue to legal document. Yeah. Okay, I have to go more quick. Now I just show some gender aspect in economy. That is now by industry, I just mentioned only one thing, that is the percentage of women in agriculture still higher than like a male percentage. And in agriculture, the income is lowest. But the gender gap in agriculture is high. That is the problem. By employment status, that is like more women working on the like a vulnerable job than men. And by income, now still have a gender gap in income. That is the income of women, usually labor, female labor, is about like 80% in 2012 of men. That is some reason, but maybe I don't have enough time. And for gender equality in the family, that is a low role of women in the family. And that is, in general, the male make important decisions in the family, especially household business and some other thing. And women are responsible for care and domestic work. And these work are no income. Yeah. And for domestic violence, maybe I just move to another thing. That is a high sex ratio at birth. That is a situation now in Vietnam that is very difficult for us. Sex ratio at birth increased from 110 to 113 in 2016. Naturally, that is 106. You know that, right? But here, that is 110 or 113. So that is there are like some men will like extra to women. So that is a problem now. That is maybe 20, 30 years more. If this ratio continue, that will be like 3 or 4 million men, Vietnamese men, don't have any opportunity to get married. So, and especially like higher in urban area and college level or like better off, higher than like the poor. That is because they have a more chance to apply new technology to have a son. So that is the cause. I just forgot only one thing. That is the rooted reason. That is son preference in Vietnam still very strong.
other challenge like no enough attention to set-based data and no systematic and comprehensive survey on gender equality and lacking of knowledge and skill of gender integration. Yeah. Some issue concern. I just want to quote one from late President Ho Chi Minh, our national hero. He said, gender equality is great and difficult revolution because gender discrimination is a remnant of bad custom that has lasted 1,000 years. It has taken a deep root in awareness of everybody, every family, every social group. Therefore, we need to revolutionize each person, each family, and a whole society. So, even from 1952, President Ho Chi Minh has mentioned and focused on that issue. But of course, because of the wartime and many things, so we cannot do very quickly. So some other here, I just move very quickly. That is, we need to improvement of legal system on gender equality. Even we have a lot of great achievement, but we still need to review and prepare and advance on the kind of the law to make like gender equality carry out better, and improvement of management organization on gender equality. For example, like improving skill and knowledge of staff or something like that, and establishment and expansion of service facilitating gender equality, and improvement of mechanism encouraging women participation in leadership, and increase female percentage of higher education and vocational training, because that is very important for women to get like a higher position, and provide more opportunity for women to access better clean water and social infrastructure, because that is take a lot of time of women when they do the housework. And establishment of data bank on gender equality. For example, like carry out comprehensive and regular survey in gender equality, improve statistics on gender equality, gender issue, and etc. Okay, so that is because of very limitation of time, so I could not present more. So very briefly to you about that. And finally, I would like to thank you. Thank Dr. Alicia Girón and Dr. Lucas to invite me to come here to present to you about this very important issue in Vietnam. Gracias. Dr. Minh, thank you so much. Xin cảm ơn, for delivering this this presentation, because it's very important for us. You know, in Vietnam we've got two how to say focus. This was the presentation on achievements mainly in law, and then the challenges, the problems to implement the law in the daily life activities. So before I will give you a session for question for the audience, I have some. I was wondering about, you know, the issue of the division between rural and urban sectors and the participation of women. I was wondering about the programs that are implemented for rural women and for urban women, and specifically, maybe have you got your microcredit system for women industry? Maybe in Vietnam it was implemented. So this is the issue that I'm interested in. And I'm happy because your topic about the female percentage in management and leadership, the low percentage in comparing to male, I will be speaking about this at my session at 12, because what I'm doing is, I didn't know that Professor Minh will be speaking about, you know, the gender inequalities and the participation of the women in the management and leadership sector. I will present some data
on this at my third section. So please could you answer this question about the microcredits and the programs, especially delivered for the women from the rural areas and urban areas, please. Yeah, thank you for your very good question. Actually, in Vietnam, between the rural and urban area, we still many differences. Yeah, and the challenges for women in rural area and urban area also very different. For example, in rural area, most people are still poorer than compared to the urban area, and their activity, I mean, like getting income activity also very different. They focus more on like agriculture. So that is a microcredit program for the woman in rural area as like a focus of the government. They have many like the national program for like helping the poor people, and helping the people in rural area and ethnic minority population, and mostly for women. So that is a microcredit that is go to women through many channels. For example, like go directly from the government or from some mass organization like a woman union or like a farmer association or something like that. Yeah. For urban area, they also have a kind of microcredit program, but to help the woman to develop like a small business. And small business now is very important in Vietnam, especially like owner of small business in Vietnam, mostly like a woman. Vietnamese women, they are very good in like doing business, small business. Yeah. We've got only one microphone. You know, I can share you information about that because I was working with this in the Secretary of Development in Mexican, and they told me that there was, you know, one visit from the Vietnam, and they wanted to implement the system of financial and productive inclusion. Because in Mexico, it was from 2014, we've got this new program, which is Prospera. And the Vietnamese delegation visited Ministry of Social Development, Secretaría de Desarrollo Social, just 2 years ago, to evaluate the impacts of this program of social inclusion, financial inclusion, and to gender equality issue. So let's open the time of the question from the audience. Have you got any questions? Okay. You've got algunas preguntas también se puede hacer en español y nos vamos a traducir, ¿sí? Bueno, tal vez no en vietnamita, pero en español, ¿sí? I'm sorry that I could not listen Spanish, so a little difficult. Okay. Thanks, Professor, for your very nice presentation. One of your first slides, you were pointing out that domestic work is considered to have an income. Could you explain us a little bit further in this point? Are you meaning that women that are making domestic work are having a salary to make this? Could you please repeat the question? I think not clear. Of the first slide, yeah. You were pointing out that domestic work is considered having an income. Oh, yeah, that is in the law. That is in the law. That is usually in Vietnam, in the family, that is the wife. They responsible for all the housework, and the man can share, but very little. And with that situation, people in general think that the woman
they don't have a contribution of income for the family. So that is their position will be lower compared to the husband. So in the law now puts very specifically that housework also income work. You understand what I mean? Yes, I understand the law part, but is the law already having effects? Oh, that is just the new law. And if we want it into effective, that is maybe take time. Okay. Because we need to change awareness people. The law said like that, but where the husband think like that, that is different, you know. In reality, the gap between like the law and reality. But at least in the law, we specifically put that. So I think that is a very important thing. Like the legal framework or corridor for people to think about like the relation between man and woman in the family. Yeah. Thank you. Yeah. You know, I just want to add one thing. Usually, when the housework is like the common work for everybody, right? But usually the woman, they do the housework. So whenever the husband do something or little thing about housework, they always feel that they help the woman. You see, actually that is like the work of everybody. But when they do anything, they just think, okay, here I help my wife. That is very common in thinking of many people in Vietnam. Yeah. That is not really sharing. That is like a helping woman. You know, that a little different. Si no hay otras preguntas, procedemos a otorgar la constancia de la participación. En Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, otorga la presente constancia a Nguyen Huu Minh por su participación como conferencista magistral en las primeras jornadas de estudios sobre Vietnam, realizadas en el Instituto de Investigaciones Económicas y también en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción ese día 5 de septiembre de 2018. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos de receso. Sí. 10 minutos de receso y nos vemos a las 11. Doctor Minh, hacemos aquí todavía. Sí. A las 11 vamos a tener la sesión con el excelentísimo embajador en la mesa sobre sociedad. No, es la mesa, va a ser la primera economía. La primera va a ser la economía y la segunda va a ser, sí, disculpa, sí, sobre la economía internacional. A las 11 nos vemos. Thank you, profesor. Lo conozco, en alguna, sí. Yo creo que vamos a correr las mesas hacia allá, porque luego les da en la cara